Bueno, buenas noches. Finalmente me siento a hacer la grabación de trauma musculoesquelético. Hice unas variaciones de la presentación original, dándole un poco más de énfasis a ciertas cosas que se necesitan que ustedes como terapeutas ocupacionales conozcan. Los objetivos de la charla: conocer los signos semiológicos del trauma musculoesquelético, poder describir la clasificación general de las fracturas. Esto es un mapeo muy general, no hay cosas específicas, no hay clasificaciones con epónimos, no voy a profundizar en las clasificaciones porque cada una de las fracturas y de el trauma, las esguinces, los desgarros, etc., tienen varias clasificaciones. Vamos a comprender el manejo inicial del trauma musculoesquelético y conocer algunas complicaciones del mismo. Para empezar, sabemos que el sistema musculoesquelético tiene 4 estructuras básicas grandes, que son el hueso, las articulaciones, los ligamentos y los músculos. Cuando un hueso se daña, cuando hay una pérdida de la continuidad de un hueso, se llama una fractura. Cuando hay una pérdida de la congruencia articular, se denomina luxación. Cuando hay una ruptura de un ligamento es un esguince, y cuando hay ruptura de fibras musculares es un desgarro. Cuando uno sufre un trauma, llamamos signos de sospecha aquellos signos que son comunes a las 4 lesiones, pero que según la clínica necesitamos definir con otros signos si es una fractura, un esguince, una luxación o un desgarro. Los signos de sospecha son dolor, edema, incapacidad funcional y equimosis. Cuando hay una fractura, aparecen ya los signos de certeza de la fractura, que son crepitación ósea, es el movimiento que existe entre los 2 fragmentos óseos, o los múltiples, y la sensación es de como si tuviera unas burbujitas adentro del foco de fractura. Y la deformidad es demasiado evidente, como en este caso. Este paciente tiene una gran deformidad en su antebrazo. Evidentemente aquí hay una fractura a este nivel. Y el movimiento anormal porque el movimiento normal del cuerpo se hace en las articulaciones. Y cuando hay una fractura, la parte proximal sigue habiendo, los músculos siguen insertados en la parte proximal. Entonces, cuando hay dolor y hay contracción muscular, el fragmento proximal se mueve, ¿sí? Eso es más evidente, obviamente, en huesos como el fémur, porque el psoas es un músculo muy potente, entonces me hace flexión del fragmento proximal. En tibia proximal, el cuádriceps, de nuevo, es un músculo muy potente y me hace una movilización, una extensión del fragmento proximal de la tibia. Dentro de la clasificación podemos hablar de muchas clasificaciones. Esta es muy básica, muy general. Se puede clasificar por etiología, ¿sí? Las traumáticas, que son la mayoría que vamos a ver en esta presentación, obviamente tienen que ver con accidentes de tránsito, caídas de altura, deportes extremos. Las patológicas, que ahora describo cuáles son, ¿sí? Patológicas es que el hueso está enfermo y por un trauma mínimo hay una ruptura, una fractura del hueso. Y las de fatiga, que los sitios más frecuentes de que ocurren son en la tibia, metatarsianos, segundo metatarsianos y costillas. Las fracturas patológicas, como ven aquí, pues esta es una radiografía de un fémur de un niño. Aquí hay una disrupción de la continuidad de la cortical, pero hay
otros hallazgos en la imagen que me demuestran que este hueso no es sano. Entonces, para que haya una fractura patológica, las principales causas son infección, enfermedades metabólicas como la osteoporosis en pacientes ancianos, tumores primarios como esta imagen que es una fractura patológica en un paciente con osteosarcoma, metástasis, o sea, cuando el paciente tiene cáncer en pulmón, mama, próstata, riñón o tiroides y hacen metástasis a hueso. Y las linfoproliferativas como la leucemia, el linfoma o el mieloma múltiple. Para el manejo de las fracturas, obviamente uno tiene que determinar la severidad de la lesión, evitar más lesiones, y el ABCD del trauma, que es como nosotros, cuando el paciente llega traumatizado, hay que hacer una buena evaluación. Ver si está respirando, si no tiene heridas grandes, si no tiene hemorragia, etc. Y si hay fracturas, hay que inmovilizarlas. Los principios específicos para una fractura o una luxación, que ahora vemos las luxaciones, hay que reducirlas, hay que inmovilizarlas para poder generar una rehabilitación precoz. Este es un cuadro de la consolidación de las fracturas. Esto es algo nuevo frente a la presentación que ustedes tenían en el Drive o en la página. ¿Sí? Y aquí vemos como una fractura de húmero proximal, ¿sí? A las 2 semanas no se ve, se alcanza a visualizar algún esbozo de callo, pero a los 3 meses ya hay un callo duro y ya a los 2 años hay una remodelación de ese callo. Esto es mucho más evidente en niños y los huesos largos, en los que se hace manejo con yeso o con estabilización que permite algún tipo de movilidad en el foco de fractura. La inmovilización es un principio de primeros auxilios. Se utiliza no solamente en el trauma musculoesquelético, sino en las quemaduras para evitar retracciones. Si ustedes vieron en la charla del viernes pasado con la doctora Ana María Robledo la importancia que tienen esas férulas, que idealmente al principio, antes de que cicatrice, se deben utilizar yesos, o sea, ojalá con el material termoplástico, pero que en el hospital no se tiene acceso fácil a él. Entonces, inicialmente se hace yeso y cuando la piel haya cicatrizado un poco mejor, ya se empieza el trabajo con las férulas termoplásticas. Y en amputaciones para que, ahorita que haga la presentación de amputaciones, en las amputaciones la inmovilización es para que no hayan deformidades en flexión, específicamente cuando hay una amputación por debajo de rodilla. En trauma siempre se va a inmovilizar una articulación por encima del foco de fractura y una articulación por debajo. Las posiciones funcionales, ustedes como terapeutas ocupacionales deben conocerlas, ¿sí? Porque si al cirujano le toca poner una articulación, o sea, artrodesarla, o sea, dejarla quieta, inmóvil, de por vida, quirúrgicamente, se llama artrodesis, ¿sí? Debe tener una posición funcional. Entonces, la muñeca y la mano, la posición funcional es como si tuviera una pelota de tenis, con una extensión de la muñeca de 30 grados, una flexión de la MF de 80 grados y una flexión de la interfalángica, de las dos interfalángicas de 30 grados, ¿sí? Con eso yo puedo coger una cuchara, rascarme la espalda, ¿sí? Hay champú en la cabeza, ¿sí? Esa posición se denomina la posición funcional de la mano. No me sirve una mano en flexión, no me sirve una mano en extensión. El codo, 90 grados, ¿sí? Porque de nuevo, con 90 grados yo puedo hacer ejercicios o actividades de la vida diaria. Si queda un codo en extensión, pues no me sirve y yo no voy a poder utilizar la mano, a no ser de que el terapeuta ocupacional genere algo de adaptaciones
para poder ese paciente hacer actividades de la vida diaria. Rodilla en extensión y tobillo en 90 grados o sea, en neutro, ni en planti ni en dorsiflexión. El manejo inicial con la inmovilización, ¿qué se quiere? Dos cosas grandes. Uno, disminuir el dolor. Se dice que el dolor disminuye hasta en un 80% cuando yo inmovilizo esa extremidad. Y lo otro es que como el foco fracturario, o sea, los segmentos fracturarios están moviéndose, al inmovilizarlo va a evitar que haya mayor daño. Como ven en estas dos imágenes, uno puede utilizar cualquier cosa para hacer inmovilizaciones. Tablas, esterillas, hay yesos premoldeados, hay férulas que con solo sacarlas al aire se consolidan, se ponen firmes con solo el aire. La tracción cutánea es algo que nosotros como ortopedistas utilizamos. Esta era una de las maneras de hacer tracción cutánea cuando yo era residente. Eso ya no se utiliza. Un esparadrapo pegado a la piel que hace tracción. Esto hace la vuelta a la U y se envuelve la extremidad con un vendaje. El problema de esto es que me puede pelar la piel y hace presión sobre las prominencias óseas, entonces uno tiene que tener mucho cuidado con eso. Esta inmovilización se la inventó, o sea, la creó uno de mis auxiliares que hoy ya no vive. Y se utiliza hoy en día más que todo para fracturas de fémur. Antes nosotros la usábamos en fracturas de cadera, pero ya no las estamos usando. La tracción esquelética, cuando yo era residente todavía se utilizaba muchísimo. Esto es una hamaca de Brown y es un modo de poleas esquelética. ¿Por qué? Porque meto un clavo, ¿sí?, en la tibia, en el calcáneo, en el fémur distal. Y a ese clavo le meto un aditamento, un estribo, y con eso, con un hilo, una polea, le pongo peso. Obviamente el hueso resiste más que la piel solo resiste hasta 4 kilos máximo, pero los huesos, dependiendo del hueso, por ejemplo el fémur es el hueso que más peso resiste, el calcáneo no tanto. Inclusive se utilizan tracciones esqueléticas para luxofracturas de columna cervical. Otro manejo definitivo es el yeso. ¿Cuál es el problema del yeso? ¿Cuál es el problema del yeso? Que el yeso genera rigidez articular, mucha atrofia muscular, y eso va a generar una rehabilitación mucho más difícil para el paciente. Tutores externos, ¿sí? Muchas personas, normalmente este tutor es transitorio, eso se coloca mientras, generalmente asociada a una fractura expuesta. Sí, aquí hay una herida, lo más probable es que este paciente tiene una fractura de fémur expuesta y se le puso el tutor, una fractura de tibia. Eso se llama una rodilla flotante cuando tengo ambos huesos largos fracturados. Y este tutor después se cambia. Utilizamos clavos bloqueados, intramedulares. ¿Sí? Esto es una tibia, esto es un húmero, o un DHS, que es el material de osteosíntesis más común que se utiliza para las fracturas de cadera. Las fracturas tienen varias complicaciones. Una, propias de la fractura, que el hueso no pegue, ¿sí?, que se demora en consolidar. Normalmente el hueso se consolida a las 12 semanas. Ya vimos en la tabla de la fractura de húmero en las fotos de la radiografía de fractura de húmero que vimos, a las 12 semanas ya tiene que haber un callo duro, pero la remodelación se demora hasta 2 años. La pseudoartrosis es cuando en el foco de fractura se ha generado una falsa articulación, inclusive hacen sinovial,
¿sí? A membrana sinovial y esa articulación se mueve, no genera dolor y eso hay que arreglarlo quirúrgicamente. Cuando consolida en una posición que no es funcional para el paciente, una angulación, una rotación, hay que hacer una cirugía para corregir eso. La fractura expuesta principalmente se puede infectar. La necrosis aséptica, fracturas que están muy cerca a las cabezas de húmero, de fémur, de talo, cuando la circulación a través del trauma se ha dañado, ese hueso puede generar una necrosis aséptica. ¿Qué significa eso? Que se muere el hueso y finalmente va a terminar el paciente o en una artrodesis o en un reemplazo articular. Y dependiendo de la edad del paciente, el hueso que se fractura puede generar acortamiento. Hay unas complicaciones que se llaman tardías. Artrosis cuando la fractura ha sido cercana a una articulación o una fractura periarticular o un rasgo intraarticular. Sinostosis se da en tibia, en pierna y en antebrazo, porque el callo al generarse se hace callo y se pega con el otro hueso. ¿Sí? Entonces, sinostosis se pegan los dos huesos. Y en antebrazo y en pierna hay dos huesos. En antebrazo el radio y la ulna y en pierna la tibia y la fíbula. Síndrome doloroso regional complejo fue uno de los seminarios que uno de ustedes hizo. Entonces, de eso ya tienen información. Y miositis osificante es que la cicatriz del hueso, o sea, cuando hay una ruptura de los músculos alrededor de la fractura, se puede generar calcificación. Y uno debe evaluar y debe revisar el paciente con una radiografía, porque si el músculo alrededor del hueso se calcifica, tanto ustedes como los fisioterapeutas van a tener problemas para hacer movilizaciones de ese paciente. Pasamos a las luxaciones. Recuerden, los signos de sospecha son iguales a todas las lesiones osteomusculares. La luxación, hay dos signos de certeza, que es la deformidad y la rigidez articular. De nuevo, ustedes ya vieron en la presentación de su compañera de luxaciones de cadera que este es el signo clásico de luxación posterior de cadera, que se llama bañista sorprendido. Pueden ser cerradas o expuestas. Este es el mismo diagnóstico, sino que aquí no hubo ruptura de la piel, aquí sí hubo ruptura de la piel. Este es el talo y este es el talo. Es una luxación subtalar, o sea, entre el talo y el calcáneo se luxa. Esto se llama una extrusión de talo, donde hay una herida y el talo sale completamente. Tiene un riesgo altísimo de necrosarse ese talo porque pierde completamente su irrigación al hacer esta lesión. En cambio que es cerrado, tiene mejor pronóstico y lo único que uno hace es reducirlo. Las luxaciones más frecuentes son hombro, codo, cadera, en mano, interfalángicas y la de rodilla. Aquí vemos una radiografía donde se ve una luxación posterior de codo y una fractura de radio y ulna. Ustedes tuvieron ya las presentaciones de sus compañeros, entonces no me voy a detener mucho aquí. Recordar que los signos de la luxación de hombro son el hachazo, que es un surco que se hace por debajo del acromión, la charretera, que el acromión al volverse prominente porque el húmero salió de su sitio, el hombro se pierde el contorno del hombro y el acromión se vuelve prominente. Y a eso se le llama charretera porque los militares tienen la charretera que es cuadrada. Entonces esa es la charretera. El brazo va a estar en abducción y la cabeza se siente en el surco del pectoral. Luxación posterior de codo es la más frecuente y se pierde el triángulo. Entonces aquí está el triángulo
que está entre los dos epicóndilos y el olecranon. ¿Sí? Ese triángulo anatómico es un triángulo isósceles que cuando yo extiendo el codo se alinean completamente, y esto lo repasamos cuando vimos anatomía de codo. Entonces, cuando hay una luxación de codo, ese triángulo se pierde. Cadera es una de las articulaciones más estables del organismo por la parte ósea, o el acetábulo cobija o guarda la cabeza completamente. La posterior es la más frecuente, el 90%, y aquí están los signos: bañista sorprendido, que es para la luxación posterior, esta, y la posición antipúdica para la luxación anterior. La luxación de rodilla es rara, pero sucede generalmente en trauma de alta energía. Los pacientes obesos pueden tener luxaciones de rodilla y ellos sí tienen traumas de baja energía por el peso exagerado cuando hay una obesidad mórbida. ¿Cuál es el problema de una luxación posterior? Que puede haber una lesión vascular, que cuando llega, como se rompieron la mayoría de los ligamentos, va a tener una hemartrosis, va a tener sangre en la articulación y hay que sacar esa sangre para que la presión de esa articulación disminuya. Y generalmente una luxación de rodilla requiere un reparo quirúrgico. Este es un paciente que nos llegó a nosotros, hace mucho tiempo. Nos llegó un paciente con la luxación, recuerden la deformidad, ¿sí? La deformidad. Uno pudiera pensar que hubiera una fractura aquí, pero la radiografía es muy clara de que lo que tiene es una fractura, una luxación posterior de rodilla. Fue llevado a cirugía, le hicimos la reducción de la luxación y como era inestable, se le colocó un tutor externo temporal mientras el cirujano de rodilla le programa la reconstrucción de sus ligamentos. La luxación de patela, muy frecuente en mujeres jóvenes que hacen deporte, específicamente natación. Ellas tienen genu valgo, la patela lateralizada, y pues la mayoría de estas luxaciones reducen espontáneamente. La acromioclavicular es una luxación en el hombro que se genera entre el acromion y la clavícula cuando tiene 3 grados, dependiendo de si solamente se dañó el ligamento acromioclavicular o si los coracoclaviculares, ¿sí? Este es el coracoides, si los coracoclaviculares también se rompen. Dependiendo de eso, entonces va a aparecer un signo que se llama la tecla de piano, que como su nombre lo indica, usted hunde la clavícula y ella vuelve y sale. Hunde la clavícula y ella vuelve y sale. Para las luxaciones el manejo es igual que en las fracturas, hay que hacer un primeros auxilios, hay que tener un acceso venoso para manejo analgésico, tenemos que valorar el estado neurovascular distal y pues tomar las radiografías. Se debe hacer una reducción cerrada, un nuevo examen neurológico apenas uno hace la reducción, inmoviliza adecuadamente ese paciente y si es una luxación que no reduce, se lleva a cirugía. ¿Cuándo llevamos a cirugía una luxación? Cuando la reducción es fallida, cuando hay signos de inestabilidad, cuando hay una lesión neurológica que no estaba antes de la reducción, cuando nos percatamos de que hay una lesión vascular o cuando hay una luxación expuesta. Complicaciones de las luxaciones: lesiones neurovasculares, neuritis permanentes. ¿Por qué? Porque cuando la articulación se sale de su sitio, me tracciona los nervios alrededor de esa articulación y puede generar inflamación y eso con el tiempo acarrear una neuritis. Puede ser una luxación irreductible que nos toca llevarla a cirugía. Recurrente, la luxación del hombro es la más frecuente de que hace recurrencia. Paciente con solo levantar el brazo se luxa, tanto que ellos aprenden a reducirse la luxación ellos solos. Yo creo que el paciente con mayores luxaciones que he conocido es 18, antes de que finalmente se decidiera que había que hacer una cirugía para mejorarle su estabilidad. Y luxaciones abandonadas, pacientes que nunca consultan con la luxación y
tienen que, se acostumbran y viven su vida con una limitación, pero es funcional, ellos pueden vivir con esa limitación. No llegan, la luxación, yo he visto luxaciones de hombro y de codo abandonadas, y de dedos, ¿sí? Y de dedos. Viven en fincas, no tienen acceso a sistema de salud, y entonces esos pacientes van a tener, nos consultan muchos años después por alguna otra cosa y uno les descubre la luxación. Si uno lleva una luxación a cirugía, claro, como uno abre la piel, puede generar también una osificación heterotópica. ¿Qué significa eso? Que se calcifican los tejidos alrededor y eso va a generar limitación de movimiento. Puede haber necrosis vascular, ¿por qué? Porque en la luxación la cabeza del hueso que se luxó pierde la circulación y puede generar una necrosis. Y puede haber una artrosis postraumática. Pasando esguinces, es un desgarro total o parcial de las fibras de un ligamento. Si este es el ligamento, entonces una tercera parte es grado 1, 2/3 partes es grado 2 y la totalidad del ligamento es grado 3 y a veces se acompaña de una subluxación. Los signos de inestabilidad clásicos, el cajón para rodilla, el bostezo para tobillo y miren que puede haber bostezo clínico, bostezo radiológico. El manejo inicial es igual en todos, hay que poner esto, la terminología RICE es reposo, hielo, compresión y elevación. Se hace en la primera semana, el hielo generalmente es las primeras 72 horas, se inmoviliza el movimiento que genera el esguince, como el tobillo es la articulación que más frecuente se sufre de esguinces. Entonces, se puede inmovilizar con esta férula en U la eversión y la inversión, porque generalmente el esguince es por inversión. Si continúa, o sea, y la rehabilitación se tiene que empezar inmediatamente. Si la inestabilidad continúa, hay que pensar en un reparo quirúrgico. Esto es una de las cirugías que se hacen. Se toma parte del tendón de uno de los peroneos, se hace un huequito en el hueso, ¿sí? Con una broca, se pasa el tendón, se amarra y se sutura. ¿Okay? Hoy en día, en muchas de las cirugías que se hacen para esguinces de tobillo se hacen por vía artroscópica con anclajes de sutura. Yo tengo unos anclajes de sutura en mi tobillo izquierdo. Complicaciones de los esguinces, esta es una diapositiva que no está en la presentación que ustedes tienen en la NEO. Inestabilidad crónica, se pierde la propiocepción, entonces con cualquier cosita que medio voltee el tobillo ya hay un esguince de nuevo. Puede haber lesiones en la parte articular del domo del talo, puede generar sinovitis. Pacientes se quejan de que les suena, les traquea el tobillo después de esguinces a repetición y debilidad de los peroneos y todos los músculos alrededor del tobillo o de la articulación que ha sufrido el esguince. Y para finalizar, el desgarro muscular. Los músculos que más hacen desgarro son los músculos biarticulares, que son el gastrocnemio, el recto femoral es el más frecuente que se desgarra, igual que el bíceps, el tríceps y los isquiotibiales. ¿Sí? Entonces, repito, músculos biarticulares son los que más desgarros hacen, gastrocnemio, recto femoral, isquiotibiales, bíceps y tríceps. Entonces, como conclusiones de la charla, el trauma musculoesquelético es muy frecuente. Es importante conocer los signos semiológicos, tanto de sospecha como de certeza para las 4 lesiones. Y la rehabilitación va a depender del manejo que se le haya dado al paciente. Recuerden que si se utilizó un yeso, una férula, un inmovilizador durante mucho tiempo,
tiene mucho más riesgo de hacer rigidez articular, atrofia muscular y va a ser muy complicada su rehabilitación. Al contrario de un paciente que se le haya hecho una cirugía con una osteosíntesis, ese paciente la rehabilitación va a ser mucho más fácil, más rápida y se puede recuperar tanto movilidad articular como fuerza muscular y trofismo con mucha mayor agilidad, rapidez en beneficio pues, de ese paciente. Entonces, eso es todo lo de la presentación. Ahora que la pueda completar, se la seguiré.